Muy bien, bienvenidos todos a este segundo módulo en el tema de la eliminación hacia las hepatitis virales. Es un gusto para nosotros tener al doctor Carlos Rodríguez Taveras, infectólogo de República Dominicana, un ferviente trabajador en las elaboraciones de planes para la eliminación en República Dominicana, y es un gusto tenerlo. Mil gracias por su tiempo, doctor. Los dejamos con el tema puntos claves para la elaboración de un plan nacional para la eliminación de las hepatitis crónicas, que es muy necesario para todos los países de Centroamérica. Un gusto, doctor. Gracias, igual. Bien, sabemos que esta es la segunda parte del tema de las hepatitis virales y por tal motivo hablaremos de los puntos clave para la elaboración de un plan nacional y la eliminación de las hepatitis crónicas. No tenemos conflictos de intereses, porque hablemos aquí de medicina basada en la evidencia, y vamos a contar algunas cosas para que entendamos por qué está toda esta situación con las hepatitis hoy en día a nivel mundial. Sabemos que a pesar del éxito que se logra con la vacunación contra hepatitis B y el progreso que ha tenido la terapia de la antiviral contra virus C, la infección crónica por estos virus es un problema importante y los recursos públicos insuficientes para aumentar la conciencia, aplicar programas y llevar las directrices internacionales. Sin embargo, se ha identificado que hay un déficit en el conocimiento de los médicos y profesionales de la salud en este sentido. Y además que hay muchas barreras para detección y manejo de grupos de alto riesgo que por tal motivo aumentar la morbilidad y mortalidad de los infectados. Son un problema importante a nivel de salud pública las hepatitis virales comparado a otras enfermedades transmisibles como el VIH, como la tuberculosis y la malaria. Y por tal motivo, la Organización de las Naciones Unidas, en su resolución 3 sobre la Agenda del 2030 para el Desarrollo Sostenible, hizo un llamamiento a adoptar medidas específicas para combatirlas. Y la estrategia aborda los 5 virus de hepatitis, desde A, B, C, D y E, con atención principal, lo especial a B y C, debido a la carga relativa para la salud pública que estos representan. Recuerdo que la Asamblea Mundial de la Salud adoptó esa resolución en mayo del 2014, en lo que pedía una respuesta mundial intensificada y ampliada contra la hepatitis, que la Secretaría de la OMS examinara la viabilidad de la eliminación de las hepatitis B y C principalmente. En este año, 28 de julio, el Día Mundial contra las Hepatitis, algunas cifras fueron dadas a conocer o repetidamente dadas a conocer, como el saber que 325 millones de personas tienen hepatitis viral B y C y que 900.000 fallecen cada año por virus B, que tan solo 10% de los casos de hepatitis B y el 19% de los de hepatitis C saben que están infectados. Importante saber que 42% de los niños reciben la dosis de la vacuna contra hepatitis B prevista al nacer, es decir, un número muy bajo, sabiendo que tenemos vacunas que pueden prevenir esta hepatitis. Aproximadamente 240 millones de personas padecen de infección crónica por virus B y unos 130 a 150 millones de infección crónica por virus C. Y si no hay una respuesta amplia y acelerada, se prevé que el número de personas con virus B se mantendrá en niveles altos en los próximos 40 a 50 años y significaría una cifra acumulada de 20 millones de muertes de 2015 al 2030. Cada año 1.4 millones de personas mueren por infección aguda y por cáncer hepático y por cirrosis asociada a la hepatitis, una mortalidad muy alta comparada a la de VIH y a la de TB. Increíblemente, las hepatitis, que es el renglón que vemos ascendiendo, cada día se tornó más alta y ha ido subiendo con el paso de los años. Sabiendo que a nivel mundial menos del 5% de las personas que padecen hepatitis crónica saben que están infectadas por estos virus. Ya se imaginen que de esos 1.4 millones de muertes, el 47% son atribuibles al virus B, 48% al virus C y apenas un 5% al virus A y al virus E. Es decir, las hepatitis virales son una causa creciente de mortalidad entre las personas con VIH también, que otro ingrediente importante, y como vimos antes, vemos como el gráfico, las hepatitis van en ascenso. Tenemos que hacer algo obligatoriamente. Mientras se mira hacia el 2030 y se prepara para enfrentar los desafíos de un ambicioso conjunto de objetivos de desarrollo sostenible, la OMS desarrolló 3 estrategias globales del sector salud para cubrir VIH, hepatitis virales y las infecciones de transmisión sexual.
Son metas importantes para la reducción de nuevos casos y muerte por infección por virus crónica por virus B y virus C. Fíjense que a este 2020 se planificaba una reducción del 30% en relación a nuevas infecciones y una reducción del 10% en relación a las muertes, para que al 2030 tengamos una reducción de nuevas infecciones al 90% y una reducción de la mortalidad en un 65%. Es decir, ir camino a una total erradicación de la infección. En las Américas, en el 2019, se notificó que 3.9 millones de personas vivían con VIH, con virus B crónica, y que un alrededor de 6.3 millones de portadores crónicos del antígeno de superficie en las Américas, de los cuales, atención, número, 5.5 millones viven en América Latina y el Caribe. Para virus C, 7.2 millones de personas en las Américas y unas 125,000 personas han muerto a causa de cáncer de hígado y enfermedad hepática crónica, en realidad cirrosis, ¿no? Pero hay que diferenciar lo que es erradicación, de eliminación y de control. Erradicar es reducir permanentemente a cero la incidencia mundial, como fue el caso de la viruela. Eliminar es reducir a cero la incidencia en áreas geográficas definidas por esfuerzos deliberados y que requieren medición de intervenciones continuas. Pero ya el control es una reducción en incidencia, prevalencia, morbilidad o mortalidad de una enfermedad infecciosa a niveles localmente aceptables, para lo cual se requieren intervenciones continuas igualmente que para la eliminación. Fíjense que la estrategia mundial del sector salud contra las hepatitis virales del 2016 al 2021 coloca como meta el fin de las hepatitis víricas, y esta estrategia tiene como visión un mundo que se le ponga freno a la transmisión de las hepatitis virales a todos los afectados, que tengan acceso a prevención, atención y tratamiento seguros, asequibles y eficaces. El objetivo en el 2030, eliminar la importante amenaza importante para la salud pública que suponen estas hepatitis virales. Pero también como meta para el 2030 es reducir los casos de infección de 6 a 10 millones actuales a aún menos de 1 millón para esa fecha y reducir de 1.4 millones de muertes a menos de 500,000 para el 2030. Esto tiene que tener un marco para la acción, que es una cobertura sanitaria universal. Son dimensiones importantes, las de orientaciones estratégicas están orientadas en varios ítems, ¿no? Tanto en una información específica, una intervención que tenga impacto, una atención para un acceso equitativo, financiación para la sostenibilidad e innovación para la agilización en el futuro, ¿no? Esas aplicaciones de las estrategias van de la mano con las medidas que deben adoptar los países y medidas que deben ser adoptadas por todos los países. La medida que la OMS, la sede, las regiones y todo debe ser un esfuerzo conjunto, porque el objetivo de tratar, ¿cuál es? Es reducir la mortalidad por todas las causas y las consecuencias adversas para la salud relacionadas con el hígado, incluyendo la enfermedad hepática terminal, el carcinoma hepatocelular, mediante la consecución de la curación virológica evidenciada por una respuesta viral sostenida. El lema de este año para el Día Mundial de la Hepatitis, que cada año tiene un tema clave. Este año se colocó un futuro libre de hepatitis y se centró en la eliminación de la hepatitis viral, destacando la eliminación de la transmisión materno-infantil y la primera infancia de la hepatitis B, servicios integrados para la hepatitis viral, todas, y asegurar la continuidad de los servicios de hepatitis durante la pandemia de COVID-19 que estamos viviendo actualmente. ¿Pero por qué? Bueno, la necesidad de contar con una estrategia mundial del sector de la salud contra la hepatitis obedece a que la escala y complejidad de la pandemia de hepatitis es realmente amplia. El creciente reconocimiento de la enorme carga que supone para la salud pública y unas grandes oportunidades para tomar medidas al respecto que no pueden dejarse pasar. Esa colaboración para eliminar las hepatitis como problema de aquí al 2030 se radican bastante en proteger a los lactantes de la infección, todo recién nacido, vacunar contra hepatitis B al nacer y recibir posteriormente 2 dosis, detener la transmisión de madre a hijo, o sea, todas las embarazadas someterse a rutina para la detección de virus B, infección de VIH, sífilis, recibir tratamiento necesario, no dejar a nadie, es decir, acceso para todo el mundo en términos de prevención, de diagnóstico y de tratamiento,
ampliar el acceso a las pruebas y al tratamiento, que es muy importante para todo y prevenir cáncer de hígado y enfermedades crónicas hepáticas, y mantener los servicios esenciales relativos a la hepatitis durante esta pandemia del COVID-19. Es decir, sincronizando un poco, no podemos dejar atrás porque tenemos que pensar en poblaciones de alto riesgo como los usuarios de drogas, los reclusos, los migrantes y grupos de poblaciones más afectados. Claro, es necesario para la eliminación un aumento en la financiación para la prevención, la detección y el tratamiento en el contexto de la cobertura sanitaria. Fíjense que un análisis de costos por la OMS habla de que para alcanzar las metas de eliminación de la hepatitis se necesitarían cerca de 6.000 millones más al año de dólares en los países de ingresos bajos y medianos entre el 2016 y el 2030. Entonces, los planes nacionales con financiación e inversión específica, es necesario asegurarse que estos planes nacionales no se queden solo en el papel, incluyan lo que es la parte de financiación e inversiones específicas. Fíjense que en 2017, solo 58% de los países de ingresos bajos y medianos habían incluido financiación en sus planes nacionales contra la lucha contra la hepatitis. Es decir, más del 40% de los planes nacionales carecían de líneas presupuestarias. Y hasta abril del año pasado, solo 124 países habían colaborado o estaban elaborando planes, estrategias contra la hepatitis. Es decir, que muchos carecen de financiación y se pueden conseguir mayores progresos cuando los países inviertan más en la detección y en el tratamiento de la hepatitis. Tenemos que mejorar el diagnóstico y el acceso a los medicamentos. Por tanto, los países deben buscar precios óptimos para medicamentos y pruebas diagnósticas. Un análisis de la OMS muestra que las pruebas y el impacto de la hepatitis son intervenciones de muy alto impacto, pero que hay que tener una cobertura sanitaria para dichos precios que son muy desiguales y pueden ser muy altos en algunos países. Por tal motivo, los países y sus asociados trabajar en conjunto para lograr precios óptimos para medicamentos y pruebas. Entonces, ese tratamiento oportuno para prevenir y ampliar el acceso a pruebas es vital. La atención médica más próxima. Hay que ampliar un poco la cobertura y lo que es la atención para las hepatitis y trabajar mucho con la atención primaria en la comunidad. Obviamente, eso requiere de un entrenamiento y que los pacientes reciban la atención en el centro de salud más cercano. Obviamente que en atención primaria también va a necesitar de un entrenamiento y de un ciclo de aprendizaje donde grupos de expertos le puedan dar una asesoría cuando así lo ameriten, pero ampliar los servicios para que se pueda atender a todo nivel. ¿Hay que mejorar el estado de salud? Sí, porque invirtiendo en la lucha contra las hepatitis repercute en la salud general. Es decir, las inversiones para lograr eliminarlas incrementarían la factura sanitaria mundial en más de un 1.5%, pero trae bastantes beneficios por mejores resultados sanitarios en sentido general. Y la financiación y detección y tratamiento de las hepatitis va a reducir muertes en un 5% y va a aumentar los años de vida saludable y productiva en un 10% para el año 2030. Si sabemos que más del 60% de los casos de cáncer de hígado suceden por detección y tratamiento tardío de infecciones por virus de hepatitis B y C, siendo que 2/3 de este tipo de cáncer está causado por virus B y 1/3 por virus C. Entonces, resolviendo el problema de las hepatitis, si nos ponemos todos de manera unificada, esto es una situación que va a mejorar mucho y todos estos cánceres pues estaríamos desapareciéndolo también. Pues establecer en marcha un plan nacional o institucional es un deber de todos como país, como instituciones, y nosotros como instituciones que somos grupos específicos de profesionales, tenemos que estar muy de la mano para obtener los mejores resultados clínicos de manera costo efectiva en los pacientes sometidos a tratamiento. Minimizar el riesgo de los efectos adversos de los medicamentos asociados exactamente con otras drogas y alargar la vida útil de los antivirales disponibles por reducir la presión de selección y la consiguiente emergencia de virus multiresistentes. Es decir, tenemos que estar muy de acuerdo con los programas y los tratamientos adecuados. En Dominicana, mediante una resolución del 2018, se puso en vigencia la guía de hepatitis virales y las comorbilidades asociadas al VIH, y esto se ordenó por ponerla en vigencia para fin de mejorar el conocimiento
sobre el tratamiento de las hepatitis, estandarizar los lineamientos del diagnóstico, el tratamiento de la hepatitis y las comorbilidades que están asociadas con el VIH, que sabemos que va muy de la mano. Entonces, apoyar los programas de vacunación es otra parte importante en la eliminación de la transmisión materno-infantil del virus B. Es factible en las Américas garantizar la cobertura de vacunación de más de un 95%. ¿Cómo? Bueno, una dosis de vacuna contra hepatitis B en todos los recién nacidos en las 24 horas después del nacimiento y alcanzar como mínimo una cobertura de 80% en todos los países. Con 3 dosis de vacuna contra virus B en niños, recordemos que hay que evaluar el uso de la vacuna combinada tetravalente que incluye virus B o la pentavalente que ya lo incluye también, que pueden ser opciones también para mantener la cobertura y la vacunación, y vacunando a los trabajadores de salud y otros grupos de alto riesgo. No olvidemos esta parte. Entonces, en resumen, con todo lo que hemos visto, los puntos clave para la elaboración de un plan nacional para la eliminación de hepatitis crónica estarían fundamentados en el aumento de la financiación para la prevención, la detección y el tratamiento, planes nacionales con financiación e inversiones específicas, mejorar el diagnóstico y acceso a medicamentos y mejorar estados de salud en sentido general, porque con ello vamos a traer también una mayor expectativa de vida, pero también apoyar los programas de inmunización, que es muy válido. Sabemos que para virus B tenemos vacuna. Si hablamos de los otros virus A, que aunque no cronifica, puede haber un % de mortalidad por la infección por virus A, el virus A también tiene vacuna. Si hablamos de virus Delta, el Delta, si no hay B, no hay Delta. Recordemos que el Delta es un virus defectivo que necesita realmente del virus B para la infección. Por tal motivo, previniendo B, estamos previniendo Delta. Y con E, que aunque existe una vacuna que está disponible en Asia, pero no está disponible para el resto, ya sabemos que sí existe un programa de inmunización en esos países que en su momento pudiera ser una condición, puesto que virus E, aunque igual que A normalmente son cuadros agudos, pudiera en una población específica, inmunodeprimida, en una población trasplantada, dar cuadros de cronicidad, el virus E. Entonces, los puntos clave para la elaboración de estos planes están directamente de este plan nacional para la eliminación de la hepatitis crónica, porque la mayor carga está distribuida en virus B y virus C. Para ello se necesita un equipo de trabajo y conformar un equipo mínimo de trabajo que integre profesionales de infectología, de la gastroenterología, epidemiología, la farmacia y microbiología también, así como el personal de enfermería, constituye un paso muy grande, fundamental para establecer y poner en marcha estos planes. Después de que se consolidan estos grupos, pues se convoca a representantes de las distintas áreas asistenciales y todos de la mano, no importa el área de la salud que involucre, estar unidos para poder lograr estas metas. De lo contrario, de manera separada o de manera indiferente, no vamos a lograr algo que pudiera traer como consecuencia un beneficio global. Es importante que cada integrante de equipo tenga definida una función y eso se indica a continuación porque cada uno tiene un área importante, pero principalmente los tomadores de decisiones hay que involucrarlos. No hacemos nada con tener un documento, con tener un plan, si este plan no tiene de la mano los tomadores de decisiones para que se puedan tomar las medidas administrativas y la búsqueda de financiamiento para esto. ¿Qué dejo como tarea para la casa? Bueno, detengamos la ignorancia y la desatención de las hepatitis virales y todos informarnos mejor. No solamente los que estamos involucrados en el tratamiento y el manejo diagnóstico de esta patología. Todos por igual, moscas, independientemente del área de la salud. Compartir información al respecto, conociendo los riesgos y haciéndonos las pruebas también por igual. Y el personal de salud también siendo un portavoz de la información y al mismo tiempo siendo ejemplo vacunándose. Y si se ha diagnosticado con virus B o virus C, hablar con los expertos sobre un posible tratamiento, seguimiento o curación. Si se detecta a tiempo, se puede evitar el riesgo de enfermedad crónica y la carga financiera para paciente y su familia. Es decir, que la acción es hoy, pero de verdad que hoy mismo. Y como decía uno del eslogan del 2020, de este año, de la lucha contra la hepatitis, es un futuro sin hepatitis que tenemos que ver.
Y por tal motivo hay que prevenir, examinar y tratar, incluir, ampliar los horizontes en términos de manejo y mantener esos servicios para evitar realmente que esto siga expandiéndose. Bueno, para que tengamos una idea, el trabajo en equipo es necesario y por tal motivo todos tenemos que aportar un granito de arena para que esto sea una realidad y que para el 2030 estemos viendo que ya realmente podamos librarnos de las hepatitis virales, principalmente la hepatitis crónica. Muchísimas gracias. Mil gracias, doctor Rodríguez. Muy amplia su experiencia y nos insta a todos los centroamericanos a presionar a nuestras autoridades para elaborar los planes de eliminación nacionales. Mil gracias. Continuamos con el módulo a cargo del doctor Harris Torres, infectólogo de Estados Unidos, y quien nos va a disertar el tema presente y futuro de la hepatitis B. Muy buenos días. Gracias al comité organizador por participar en este congreso, el Congreso Centroamericano del Caribe de Agencia y el Congreso de Guatemalteco de Enfermedades Infecciosas. Para mí realmente es un placer poder hablar con ustedes y compartir mi tema, que es sobre hepatitis B, el presente y el futuro de hepatitis B. Va a estar enfocado principalmente a pacientes oncológicos y por eso van a ver la mayoría de las diapositivas con ese norte, ¿ok? Vamos a hablar primero de la prevalencia de hepatitis B. Y en general sabemos que hepatitis B es común en el mundo entero. Hay más de 350 millones de casos de hepatitis B reportados por la OMS, pero la prevalencia es diferente dependiendo en el país donde esté. Ustedes en Centroamérica, sobre todo en Guatemala y en Belice, tienen una prevalencia intermedia entre 2 y 7%. O sea, no es algo que realmente no se vea en muchos países, incluyendo nuestros países latinoamericanos. Hay guías del tratamiento de despistaje de hepatitis B. Lo que es recomendado para el despistaje de hepatitis B es usar el antígeno de superficie y el anticuerpo contra el antígeno de superficie. También es recomendado que todas las personas que sean de países con una prevalencia mayor del 2% se le haga la prueba de hepatitis B con el antígeno de superficie. También se recomienda que se haga despistaje de hepatitis B a todos los que han sido nacidos, que no han sido vacunados, y con padres que vengan de regiones de alta endemicidad para hepatitis B. Para mujeres embarazadas, para personas necesitando tratamiento inmunosupresivo o alto riesgo de hepatitis B. Se recomienda también el despistaje usando el COR, el antígeno COR, solamente para aquellos que están inmunocomprometidos, sobre todo los que tienen el HIV, los que están en diálisis, o los pacientes que están recibiendo tratamiento de cáncer, o los que son donantes de órganos, pues la infección puede ser transmitida a través de eso. ¿Cuáles son los grupos de riesgo para hepatitis B? Bueno, los grupos de riesgo que tienen que ser analizados para despistaje son personas que vienen de región de endemicidad intermedia o alta. Por ejemplo, África, en el norte, el sudeste o el este de Asia, Australia, el Medio Oriente y algunas otras áreas. Tenemos, por ejemplo, México en Centroamérica, donde tenemos Guatemala y Honduras. Sudamérica, con muchos países de Sudamérica que son de alta endemicidad o intermedia endemicidad para hepatitis B, y del Caribe, nuestras islas del Caribe también. Personas que han sido nacidas de padres no vacunados, hombres que tienen sexo con hombres, personas que se han inyectado drogas, aunque sea una vez. Eso lo vemos, eso es suficiente, una sola exposición es suficiente para adquirir este tipo de infecciones. Personas que requieren terapia inmunosupresiva también. Individuos que tengan las pruebas hepáticas elevadas por razones no claras. Donantes de plasma o de órganos de tejido, de semen, también tienen que ser analizados para esto. Mujeres embarazadas, personas con anormalidades hepáticas crónicas, con HIV, aquellos que han compartido algún tipo de contacto sexual, o que han compartido agujas, o que han compartido afeitadoras o cosas que pueden contener sangre con alguien con hepatitis B.
personas que no están en una relación, que no están en relaciones monógamas y algunos que tienen enfermedades de transmisión sexual o los no vacunados también. En general, esos son los de alto riesgo. ¿Cómo interpretamos las pruebas de hepatitis B? Hay 3 pruebas que hacemos. En realidad, la interpretación a veces puede ser un poquito confusa, pero esta tabla está diseñada para eso, ¿no? Para ayudarnos a entenderlo. Y si el paciente tiene un antígeno de superficie positivo y un core positivo, el paciente tiene enfermedad crónica, sobre todo si el antígeno de superficie es por más de 6 meses. Y se recomienda entonces hacer pruebas adicionales. Si el paciente tiene un core positivo y tiene un antígeno de superficie positivo, el paciente tiene una infección pasada con inmunidad. En general, no hay nada más que hacer, a menos que este paciente vaya para algunas terapias inmunosupresivas. Si el paciente tiene un core positivo y todo lo demás es negativo, esto puede ser una infección pasada, pero hay otros escenarios que también hay que estudiar, y ya de eso vamos a hablar en unos minutos. Y hay que hacer unas pruebas adicionales. Si el paciente tiene antígeno de superficie positivo, es inmune y no hay nada más que hacer, y si todas las pruebas son negativas, es inmune, no hay nada que hacer. Realmente se beneficiaría de vacuna. Estos son los criterios diagnósticos para hepatitis B. Tenemos el diagnóstico de hepatitis B crónica con un antígeno de superficie por más de 6 meses, que tiene una carga viral que puede ir desde indetectable hasta varios billones de unidades internacionales y puede ser dividido de acuerdo a la carga viral, dependiendo en el antígeno E positivo o negativo. El paciente puede tener pruebas de ALT, normales o elevadas, y la ALT es la que más que todo se sigue en hepatitis viral. Esa es la prueba, la enzima hepática que nos ayuda más en hepatitis viral. Y la biopsia hepática que puede mostrar inflamación y hepatitis. Las biopsias hepáticas son cada vez menos comunes en nuestra práctica, pero todavía se hacen. Y hay otros criterios: inmunotolerante, inmunoactivo, inactivo. Estos criterios son básicamente utilizados para pacientes que no tienen inmunosupresión. Cuando el paciente tiene inmunosupresión, ya realmente la definición es más sencilla. ¿El paciente tiene infección crónica o no? Eso es lo que nos interesa saber. ¿El paciente tiene infección pasada o no? Pero no utilizamos la mayoría de estas otras definiciones que son usadas en la comunidad. Cuando el paciente tiene un core positivo, lo que tenemos que ver es si el paciente, hay 4 escenarios potenciales: que sea un falso positivo, que sea una infección crónica, que sea una infección que se recobró, ya el paciente se curó de la infección, y el paciente que tiene una infección aguda. Para cada uno de estos escenarios, si es un falso positivo, le repetimos el core, y si el core sale negativo, fue un falso positivo. Para la infección crónica le pedimos el DNA, para la inmunidad le pedimos el antígeno de superficie o el antígeno anti-E, y para la infección aguda le pedimos una IgM para el core. ¿Cuánto tiempo nos puede durar este falso positivo después de la inmunoglobulina? Esto es una pregunta que sale con cierta frecuencia en la mayoría de los centros de cáncer. Y sabemos que la inmunoglobulina le puede dar falsos positivos de muchas pruebas en enfermedades infecciosas. Y una de esas pruebas es la hepatitis, el core de hepatitis C. O sea, este fue un estudio que publicamos hace un par de años, donde estudiamos 870 pacientes, y de estos 870 pacientes conseguimos que 15% de ellos desarrollaron una prueba de core positivo después de recibir inmunoglobulina. La probabilidad de este test fue 34% de ser positivo si se hace la detección del core una semana después de la infusión. Pero si esperamos a 12 semanas después de la infusión, solamente 4% permanece positivo. Aquí ustedes pueden ver en el gráfico. Básicamente, esto lo que nos dice es que si usted tiene un paciente que recibió inmunoglobulina y tiene después de eso un core positivo, puede ser un falso positivo, pero también puede ser realmente una prueba que indica infección. Entonces, para eso lo que se recomienda o es esperar las 12 semanas o si es urgente tendrá que empezar terapia. La evaluación inicial del antígeno de superficie de un paciente que está infectado es la hematología completa con su química, se hacen también sus pruebas hepáticas
y las pruebas de virología, el antígeno E de antígeno de superficie, la carga viral, el anticuerpo de hepatitis, la serología para hepatitis A. Recuerden de hacer la serología para Delta, también es necesaria para hepatitis C y para HIV. Y tenemos que hacer imágenes de estos pacientes. Tenemos un ciclo el ciclo de vida del virus, y lo que ustedes pueden ver en rojo son los potenciales áreas donde podemos intervenir a nivel terapéutico para interrumpir la infección de estos pacientes. Básicamente lo que nos enfocamos es en la enzima polimerasa. Ahí es donde actúan la mayoría de las drogas que tenemos comercialmente disponibles para tratar hepatitis C, pero hay otros targets que están en investigación y esperamos que puedan estas drogas estar disponibles en el futuro, pero hasta ahora no son comercialmente disponibles. Esto es para ilustrar la resistencia y la fortaleza genética de estas drogas, ¿no? El interferón es la droga más fuerte que tenemos desde el punto de vista de resistencia genética. No hay mutaciones contra eso, no hay resistencia contra interferón. Pero es muy impráctico usar interferón para tratamiento de hepatitis B. Tenemos el tenofovir, que es una de las drogas a las que realmente pueden conseguir 1 o 2 reportes de casos de resistencia, pero en general no hay resistencia contra el tenofovir. Es la droga más segura que tenemos si tenemos que usar una droga de alta resistencia. Después tenemos el entecavir, el adefovir, y tenemos por último, el lamivudina. Como ustedes pueden ver aquí, la lamivudina es una de las drogas más débiles desde el punto de vista de resistencia. Esto es para ilustrarnos el gen de la polimerasa, y tiene 4 dominios y tiene 7 subdominios. Y la mayoría en el B, C y D es donde conseguimos la mayoría de las mutaciones que confieren resistencia a las drogas que usamos normalmente en hepatitis B. En estos dominios podemos conseguir específicamente la mutación en la posición 169, en la 180, en la 181, 184, 202, 204, 236 y 250. Estos son los dominios de la transcriptasa reversa. Estas son las mutaciones que conseguimos, sobre todo asociadas con resistencia. Por ejemplo, si tenemos la 181, ya sabemos que va a inactivar varias drogas contra hepatitis B. Si tenemos la 204, también puede pasar lo mismo. Esto es para ilustrarle qué tan débil es la lamivudina en el tiempo. Después de 5 años de recibir terapia de lamivudina, sabemos que el 70% de los pacientes pueden desarrollar resistencia a esta droga. No es lo mismo con el entecavir. Ustedes pueden ver que solamente eso se ve en 1 o 1.2% de los pacientes. Con tenofovir no se ha visto, no se ve realmente. La mayoría de los clinical trials, ellos no reportan resistencia a tenofovir. Así que ustedes claramente pueden ver aquí cuáles son las drogas más fuertes desde el punto de vista de resistencia genética. Hablemos entonces de cuáles son las drogas que debemos usar para cuando el paciente falla terapia. Pueden fallar a diferentes terapias, pero como ustedes pueden ver aquí, el tenofovir es básicamente la droga que usamos más para tratamiento de rescate de estos pacientes. En algunas oportunidades podemos usar entecavir si el paciente ha fallado adefovir, y en algunos casos tenemos que usar la combinación de entecavir y tenofovir. Pero no es recomendado usar terapia combinada de entecavir y tenofovir a menos que sean exclusivas situaciones, pero no se recomienda. ¿Por qué tenemos que tratar la hepatitis B? Tenemos que tratarla para disminuir el riesgo de cirrosis, para disminuir el riesgo de cáncer de cáncer de hígado, para prevenir la transmisión de hepatitis B, para prevenir la reactivación, que en realidad es la indicación número 1 de tratamiento en el MD Anderson, donde yo practico, y en la mayoría de los centros de cáncer. Las drogas aprobadas para hepatitis B son estas, en adultos y niños, y tenemos el interferón, el entecavir, el tenofovir, con las 2 formulaciones de tenofovir, y tenemos las formulaciones no preferidas. Como ustedes pueden ver aquí, la lamivudina no es una indicación preferida, no es una droga de elección en estos días. Sin embargo, sabemos que en muchos países, en nuestros países donde los recursos son escasos, a veces tenemos que usar drogas como la lamivudina. Esto es el algoritmo de tratamiento para pacientes que no tienen cáncer. Y en general lo que hacemos es la detección del antígeno, antígeno positivo.
de superficie, le hacemos el antígeno E y buscamos. Entonces, dependiendo de la carga viral, como ustedes pueden ver aquí, no se recomienda tratamiento en todos. Se recomienda tratamiento solamente cuando el paciente tiene una ALT más de 2 veces por encima del nivel normal de normalidad, o cuando tiene una carga viral de más de 20.000 unidades internacionales. Esto es para los pacientes que tienen antígeno de superficie positivo y antígeno E positivo. Cuando el paciente tiene un antígeno de superficie positivo y un antígeno E negativo, la replicación es menor. Por eso se utiliza también el mismo criterio de la ALT más de 2 veces por el límite superior de lo normal, pero con una carga viral solamente más de 2.000. En lugar de 20.000 para el E positivo, se usa solamente 2.000 para el E negativo. Ahí es cuando se recomienda tratar. En la mayoría de los otros casos, lo que se recomienda es monitoreo. Vamos a hablar del escenario más importante de hepatitis B en oncología, que es la reactivación de hepatitis B. Puede ser vista en 14 a 72%, sobre todo los que tienen un antígeno de superficie positivo y no reciben terapia antiviral. No hay una definición estandarizada. Afortunadamente estamos viendo en los últimos años como sociedades como ASCO, como la Sociedad Americana del Hígado, tienden a combinar los criterios de definición, pero todavía hay varias sociedades sacando sus propios criterios. Y eso realmente lo que crea es más confusión de cómo definir esto. Típicamente se ve en pacientes que tienen un antígeno de superficie positivo, pero también se pueden ver en aquellos que tienen un core positivo con antígeno de superficie negativo. ¿Y cuál es el problema? Que esto puede dar a una descontinuación de la terapia en 40% de los casos, con una mortalidad de hasta 50% o más. ¿Cuál es la fisiopatología de esto? ¿Por qué pasa esto? Bueno, lo que pasa es que tenemos varios estadios durante la reactivación y esto se aplica para la reactivación de hepatitis B y la reactivación de hepatitis C también, ¿ok? Hepatitis C también puede reactivar, pero no al grado y a la severidad de la hepatitis B. Ok, volviendo a la hepatitis B, tenemos un primer estadio donde se inicia la terapia quimioterapia, hay una inmunosupresión con una replicación viral completamente descontrolada, pues tenemos una inhibición del sistema inmune por la quimioterapia. No hay anormalidad en la ALT y lo que va a haber es una carga viral significativamente elevada. Después venimos al segundo estadio cuando ya hay como una reconstitución inmune y entonces empieza la respuesta a las células T y vemos la inflamación, ya que empieza a subir entonces la ALT y empieza a bajar la carga viral. O sea, ya el sistema inmune empieza a combatir esta infección y el tercer estadio es cuando ya volvemos a la replicación crónica de esta enfermedad. Cuando les decía que varias sociedades han salido con sus propios criterios de definición de reactivación, a esto me refiero, varios grupos publican sus propios criterios de reactivación, pero ya tiende a haber un consenso más general. Y este es el más reciente. Realmente esto es del grupo de la Sociedad Americana del Estudio del Hígado, o AASLD, como serían sus iniciales en español. Y la reactivación es definida como una variación de más de 2 logaritmos. Siempre tenemos el número de unidades internacionales, pero siempre nos deberían dar el logaritmo de la carga viral. ¿Ok? Si hay una variación de más de 2 logaritmos, comparado a un baseline, a la prueba que tenemos inicialmente, eso es reactivación. Si tenemos una variación de más de 3 logaritmos, cuando la carga viral inicial fue indetectable, eso también define reactivación. Si tenemos una variación de más de 4 logaritmos, cuando no sabíamos la carga viral inicial, eso también define reactivación. O sea, en pocas palabras, si ustedes ven una variación de al menos 2 logaritmos, eso les debe alertar a rápidamente revisen los criterios y veamos si este paciente tiene o no reactivación. Pero al menos una variación de 2 logaritmos es considerado anormal en hepatitis B. Cuando tenemos el paciente con enfermedad pasada de hepatitis B, o sea, el paciente que tiene nada más el core positivo. Entonces, si la carga viral se hizo detectable, normalmente tienen una carga viral indetectable. Si la carga viral se hizo indetectable, o si el paciente hizo una seroconversión reversa, es decir, el antígeno de superficie pasó de negativo a positivo, eso también define reactivación. Y la reactivación de la hepatitis como tal, las transaminasas,
se define como un ALT que sube más de 3 veces de lo normal o más de 100. Y tenemos otros outcomes de hepatitis B, como la hepatitis B asociada, la transaminitis asociada a la hepatitis B, o la falla hepática, o inclusive la muerte. En la hepatitis B, la reactivación de hepatitis B es uno de los escenarios más comunes en los trasplantes de médula ósea, pero por supuesto la quimioterapia, los trasplantes de órganos sólidos y cualquier otro tipo de inmunosupresión. Las drogas que pueden ser asociadas con reactivación incluyen los esteroides, aunque en muchos centros esteroides no es indicación de tratamiento de profilaxis. Sencillamente se sigue a estos pacientes. Nosotros en el MD Anderson no le damos profilaxis a los pacientes con esteroides, pero sí los monitoreamos. ¿Okay? Pero lo que sí realmente cuidamos mucho son los que reciben anti-CD20, como rituximab, por ejemplo. Los predictores de reactivación es la edad avanzada, el sexo femenino, la malignidad, sobre todo el linfoma, las cargas virales elevadas al inicio de más de 2000, eso también predice la reactivación, la presencia del antígeno E, los pacientes que tienen unos bajos títulos de antígeno de superficie le confieren una protección limitada, sobre todo cuando el paciente recibe anti-CD20, el uso de antraciclinas como doxorubicina y epirubicina o esteroides, y esta es la razón, el uso de antraciclinas, por lo que vemos las pacientes con cáncer de mama reactivando. ¿Okay? Y la duración de inmunosupresión en la enfermedad del injerto contra el huésped. Esto es un caso que quisiera ilustrarle porque de verdad que no se ve con mucha frecuencia, pero cuando se ve puede ser muy serio. Y este es un caso de una reactivación que ocurrió después de 3 años del paciente de trasplante. ¿Okay? Un paciente con leucemia. Miren lo que pasó aquí. El paciente tenía antes del trasplante un antígeno de superficie negativo, un core positivo y un antígeno, un anticuerpo contra el antígeno de superficie positivo. Miren los títulos, 200, más de 200. O sea, cuando los oncólogos vieron esto, dijeron, ok, no hay necesidad de profilaxis, vamos a hacer el trasplante, y el paciente recibió su trasplante. Eso fue en el 2013. Bueno, miren lo que pasó a través de los años. El paciente desarrolló enfermedad de injerto contra el huésped en el tracto gastrointestinal, le tuvieron que dar tacrolimus, después le tuvieron que dar tacrolimus con esteroides, y el paciente reactivó 3 años después. Miren lo que pasó. El anticuerpo contra el antígeno de superficie de 233 se hizo negativo, y el antígeno de superficie, el antígeno de superficie se seroconvirtió de negativo a positivo. Esto es lo que llamamos una seroconversión reversa. Es un tipo de reactivación. ¿Okay? Esto puede pasar, y bueno, el mensaje aquí es que los pacientes, este tipo de pacientes que tienen un core positivo en trasplante, deberían ser monitoreados de por vida, porque ellos pueden reactivar muchos años después. Esto es un estudio de Sarah Heyman del Dana-Farber en Boston. Y lo que Sarah publica aquí es la seroconversión reversa ocurrió muchos meses a años después del trasplante. De este grupo de 61 pacientes, todos tenían una enfermedad, tenían un core positivo con el antígeno de superficie negativo. Y vean ustedes la probabilidad con que ellos hicieron esa seroconversión. Pudieron, hasta 4 años después del trasplante, ellos pudieron hacer esta seroconversión. Es un escenario que quiero que no se olviden. Y eso es cuando estamos hablando de las drogas como el rituximab, que pueden ocasionar la reactivación. Pero hay otras drogas, por ejemplo, tenemos esta nueva droga, que es el daratumumab, que es un anti-CD38. Y lo que tenemos es casos de reactivación, sobre todo ha sido reportado en Canadá. No lo hemos visto en Estados Unidos. Hemos tenido un solo caso en el Anderson y fue un caso relativamente leve, pero puede pasar. Los pacientes pueden tener reactivación de hepatitis B y en algunos casos puede ser fatal, como los reportes de Canadá. Es raro, pero puede pasar. Por eso que se recomienda monitorear a estos pacientes con daratumumab para reactivación. Esto es un caso de reactivación en ibrutinib. Un caso que reportamos recientemente, un paciente que recibió rituximab. Esta es la carga viral. Miren cómo el paciente reactivó después del rituximab, se le dio tratamiento,
para tratamiento, porque ya no había sido tratado por aproximadamente un año después de rituximab, que es lo que se recomienda, y le dan al paciente ibrutinib. Miren qué pasa después que el paciente recibe ibrutinib. La línea verde, como pueden ver aquí, es la carga viral. Entonces tuvimos que empezar este paciente en entecavir, y el paciente le fue bien, y ahora vamos a continuar este paciente en tratamiento de por vida, porque ya lleva 2 reactivaciones de hepatitis B bajo agentes diferentes. Entonces, aquí también se ilustra el efecto acumulativo de varias drogas. Cuando el paciente recibe rituximab y después recibe otras drogas similares al rituximab, o drogas diferentes, pero que también pueden ser asociadas con reactivación, hay un efecto acumulativo que no se puede ignorar. Esto es lo que hacemos en el Anderson. Si el paciente recibe terapia inmunosupresiva, se le chequea para antígeno de superficie y para el core. Si tiene un antígeno de superficie positivo con un core positivo, siempre chequeen el core, porque hay algo el antígeno de superficie positivo puede ser positivo como una manifestación de enfermedad paraneoplásica y no necesariamente de infección. ¿Okay? Tengan eso en mente. Por eso es que siempre hay que pedir un core en estos pacientes. Y tiene que ser positivo. Y si ese es el caso, entonces pidan una carga viral y empiecen terapia antiviral. Si el paciente tiene un antígeno de superficie negativo con un core positivo, es un paciente en alto riesgo, y alto riesgo es definido como aquellos recibiendo anti-CD20 o aquellos recibiendo trasplante. ¿Okay? Todos los demás, los que reciben cualquier otro tipo de terapia, incluyendo lo que les mencioné ahorita, el ibrutinib o el daratumumab, para todos los otros pacientes lo que se recomienda es monitorear. No se recomienda usar profilaxis indiscriminadamente, porque después vamos a terminar con problemas relacionados a resistencia. Y estas no son drogas que son baratas tampoco. El paciente, hay un costo asociado con esto. ASCO publicó hace unos meses las recomendaciones, y lo que ellos, y esto es una combinación de ASCO y también de la Sociedad Americana del Estudio del Hígado. Lo que ellos acaban de recomendar es que si el paciente tiene enfermedad crónica de hepatitis B, infección crónica con antígeno de superficie positivo y va a recibir terapia anticáncer, que se le empiece la profilaxis por al menos 12 meses, ¿ok? Y que se chequee la carga viral y la ALT cada 6 meses. Si el paciente va a recibir terapia hormonal solamente, tiene un antígeno de superficie positivo, terapia hormonal solamente, no se recomienda profilaxis. Esto es nuevo y esto es útil porque hay muchos pacientes que están recibiendo terapia hormonal para cáncer de mama, que realmente no es quimioterapia. Estos pacientes no se recomienda profilaxis, pero por supuesto se recomienda monitorear esos pacientes, ¿ok? Si el paciente tiene historia de hepatitis B con el core positivo del antígeno de superficie negativo y va a recibir anti-CD20 o trasplante, empezar entonces la profilaxis, y para cualquiera de los otros monitorear. Esto es básicamente lo que hemos hablado, pero aquí le tenemos que añadir lo de las terapias hormonales, que ya no es considerado algo que puede inducir la reactivación de hepatitis B. Esto es para recordarles lo que la FDA nos dijo hace unos años, que cuando el paciente tiene hepatitis B y HIV, si ustedes le tratan la hepatitis C, la hepatitis B puede reactivar. O sea, estos virus de alguna manera se autocontrolan entre ellos mismos, ¿no? Y cuando entonces sacan uno del escenario, como la hepatitis C con las drogas que tenemos ahora que son muy potentes, curan la hepatitis C, entonces la hepatitis B puede reactivar. Eso es algo que tenemos que monitorear mientras el paciente coinfectado con B y C recibe tratamiento para C. Esto es para ilustrarle lo que puede pasar en los hospitales oncológicos. Esto es un estudio que se hizo en 9 hospitales académicos y 9 hospitales comunitarios de cáncer aquí en los Estados Unidos. Como pueden ver aquí, se consiguió que al menos 42% de los pacientes estudiados, 8 pacientes en general, tenían hepatitis B, 22 pacientes tenían hepatitis C o 31%, y 2 pacientes tenían HIV. Lo que este grupo recomienda, que es un grupo muy grande, es uno de los grupos más grandes de Estados Unidos, es que se le haga el despistaje para hepatitis B y C a los pacientes que vengan a hospitales oncológicos en los Estados Unidos. Y yo les diría lo mismo a ustedes, donde están en países con una prevalencia mayor de la que tenemos en Estados Unidos para hepatitis B. No se olviden de hacer la prueba para hepatitis delta y de hacer también el screening cada 6 a 12 meses con un ultrasonido. En general, nosotros hacemos cada 6 meses con ultrasonido para el cáncer de hígado.
El uso de la alfa-fetoproteína es cuestionable, no es recomendado por todos, pero lo que sí hacemos siempre es el ultrasonido. Y si ustedes tienen preguntas, por favor, contáctenme. Esta es mi dirección de correo, donde estaré dispuesto a responderle. Muchísimas gracias por la invitación y espero que haya sido de utilidad para todos ustedes. Gracias. Bueno, continuaremos con el programa. Es un gusto para mí platicarles un poco sobre lo que estamos trabajando dentro de las estrategias de la descentralización de tratamiento, diagnóstico y seguimiento de pacientes con hepatitis C. Bueno, la titulamos Experiencia de éxito en descentralización y diagnóstico del tratamiento de las hepatitis virales. Esta es la unidad del Hospital Roosevelt, la unidad de atención integral de VIH, pero infecciones crónicas, doctor Carlos Rodolfo Mejía Villatoro, que es donde trabajamos. Cuando nosotros hablamos de descentralizar, primero tenemos que tener una guía. No contamos en Guatemala con una guía nacional. Hay una mesa técnica que está tratando de trabajar esta parte, pero no hemos tenido el avance que quisiéramos. Pero sí tenemos guías locales. La guía local del hospital es la que nos permitió tener acceso a las nuevas terapéuticas. Si no tenemos una guía, no documentamos lo que requerimos, no vamos a poder cambiar el rumbo de la terapéutica. ¿Cuáles son las acciones locales? Primero, es muy importante tener una visión. Nosotros lo que hicimos en el 2018, cuando iniciamos a trabajar esta parte, fue buscar poblaciones de riesgo. Los trabajadores de salud son poblaciones de riesgo. Hicimos un tamizaje de 2.141 trabajadores, de los cuales ninguno fue positivo para hepatitis C. Tuvimos 2 para hepatitis B y 1 para VIH, pero para C, ninguno. Decidimos trasladar esta estrategia utilizando los canales que ya tenemos establecidos para el diagnóstico de VIH, realizando pruebas de hepatitis en las emergencias de maternidad. Con ello, desde el 2018 a la fecha, llevamos realizadas 2.489 pruebas con 3 pacientes embarazadas que han resultado positivas para hepatitis C. Esta misma estrategia decidimos trasladarla a la emergencia de adultos con un equipo que nos ayuda a evaluar todo aquel paciente que llega a la emergencia y ofertar este tipo de pruebas. Hemos tamizado más de 5.000 pacientes y de ellos 20 positivos, los cuales han sido ligados a tratamiento a la unidad. Importante, bueno, ya establecimos las estrategias de búsqueda, de tamizaje de pacientes, pero ¿cómo estamos? Todas las patologías crónicas tienen una cascada del continuo de atención. Esto es muy útil para ver hacia dónde estamos y hacia dónde vamos. La primera columna, o el primer pilar, es la cantidad de pacientes que tenemos activos con hepatitis C. El segundo pilar son los pacientes diagnosticados con las pruebas de anticuerpos. El tercer pilar, carga viral, que tenemos que requerirla para la confirmación de hepatitis C. El tercero es el genotipaje, que ya hemos hablado que pues, actualmente ya no es de utilidad con las terapias pangenotípicas, pero en un inicio que no teníamos acceso a las mismas sí era necesario. Los pacientes que tenemos en tratamiento con hepatitis C y los que ya han sido curados. Esto, repito, es la cohorte del hospital o de la unidad de la cual estamos a cargo. Importante, la terapéutica utilizada. Nosotros iniciamos con sofosbuvir, ledipasvir, que sabemos que no era pangenotípica, pero era lo que teníamos acceso, y nuestra primera cohorte de pacientes con buena evolución, pero para esto sí requeríamos del uso de genotipaje. Actualmente ya tenemos sofosbuvir, velpatasvir para pangenotípica, por lo que genotipo ya no es una necesidad y podemos apoyar a los pacientes y hemos tenido una muy buena respuesta. Entonces, ya tenemos cómo buscar a los pacientes, tenemos la línea de flujo de seguimiento, tenemos la terapéutica, el acceso, que era una parte un poco complicada, y entonces, ¿cómo podemos partir para descentralizar un servicio? Para descentralizar un servicio requerimos de la educación continua. Por lo que empezamos con talleres en el interior de la República, ya vamos realizando 2 talleres, todo esto antes de la pandemia, donde se fortaleció a equipos de profesionales para instar a la realización de las pruebas rápidas y buscar la hepatitis C en pacientes de riesgo.
para optimizar, dirigir nuestros esfuerzos a la búsqueda de estos pacientes y que puedan tener el acceso a la terapéutica. Con este tipo de talleres iniciamos la descentralización de las pruebas y el tratamiento. Empezamos a trabajar con algunos departamentos sentándonos en las unidades de atención integral. A continuación mostraré algunos de los departamentos con los cuales estamos trabajando y las pruebas. Ha sido difícil, se realiza prueba en la búsqueda activa en estas unidades que están localizadas en diferentes hospitales. Estamos trabajando en Malacatán, donde muestro la cantidad de pruebas realizadas. No hemos encontrado pacientes positivos. Retauleu, Cobán, aquí tenemos ya 350 pruebas con un paciente positivo que ya está ligado al tratamiento y con eso logramos que el paciente no se desplazara. Cobán es un lugar que está a varias horas de la ciudad de Guatemala y esto facilita y cumple con el objetivo de que el paciente acceda pronta y eficazmente a las terapéuticas. Zacapa, el Regional de Occidente, el Hospital Nacional de Coatepeque, el Hospital Nacional de Escuintla y San Benito Petén, que se unió ya últimamente y todavía no hemos hecho una gran cantidad de pruebas, pero estamos en ese nivel. Acá les muestro un poco el mapa de Guatemala, los lugares con los que estamos trabajando y donde hemos logrado descentralizar la realización de las pruebas rápidas de hepatitis C. Ahora, importante, podemos descentralizar las pruebas, pero tenemos que tener la capacidad de tener la confirmación de la hepatitis C y sabemos que esto lo hacemos por pruebas de PCR. En estos 4 hospitales, Coatepeque, Malacatán, Regional de Occidente y Retauleu, se colocaron máquinas para hacer PCR en tiempo real. Son máquinas pequeñas, accesibles, son pruebas de sistema cerrado de realización de PCR, lo que reduce el riesgo de contaminación. Son máquinas sencillas que pueden ser utilizadas por un técnico de laboratorio y no generarnos ningún conflicto. Las máquinas son pequeñas, son cómodas, son amigables. Son estos GeneXpert. En estas máquinas podemos correr pruebas no solo de hepatitis C, carga viral de hepatitis B, carga viral de VIH y realizar algunas otras pruebas de PCR. Los 2 tratamientos, el inicial de Dispadil Sofosbuvir y actualmente pues que tenemos Sofosbuvir Velpatasvir, el cual es pangenotípico y tiene muy buena respuesta. Y nos garantiza que en el interior de la República un paciente llega, se realiza la prueba rápida, la confirmamos con un PCR y ya tiene acceso al tratamiento. Podemos hacer un inicio rápido de la terapéutica de hepatitis C en 24 horas. Esto es un proyecto que se está trabajando con el Hospital Roosevelt y las unidades de atención integral del país. El objetivo es que se logre tener un plan nacional y que esto se generalice a todos los servicios que presta tanto el Ministerio como el Seguro Social y otros hospitales y los pacientes puedan acceder a la terapéutica de forma gratuita debido a la buena evolución que pueden tener los pacientes. Y se inició también un trabajo en conjunto con otras organizaciones que no tienen que ver con el sistema de salud, como es la Asociación Guatemalteca de Hemofilia, una población de alto riesgo a la cual hemos tamizado, pues hemos encontrado pacientes positivos e inmediatamente estos pacientes son ligados a tratamiento en el hospital el cual pertenezco. Apoyo a otras empresas cuando se requiere para que puedan tamizar a su personal. Es importante hacer conciencia de que tenemos que tamizarnos para hepatitis C y evaluar los riesgos. Privados de libertad es una población que ha quedado olvidada y es necesario debido a su riesgo. Hemos empezado a hacer un poco más de tamizaje en estas áreas y pues las pruebas que llevamos realizadas hasta el momento, los pacientes han sido negativos. Hemos logrado llegar a más de 12,000 personas para realizar pruebas. Nuestro porcentaje de positividad es bajo, que es lo que se reporta. No tenemos un estudio epidemiológico como país para saber cuál es nuestra prevalencia, sino preestimaciones epidemiológicas, la cual corresponde con lo que hemos encontrado. ¿Cuáles son las principales conclusiones? Las conclusiones son: el aumento del diagnóstico de la hepatitis C en primer y segundo nivel de atención. Tiene que ser un estándar la búsqueda de la hepatitis C, descentralizar ese diagnóstico, descentralizar el tratamiento y que sea de acceso universal el tratamiento para todos los pacientes. ¿Y qué es lo más importante de todo esto? Los pacientes.
Estas son pequeñas notas de agradecimiento de todos aquellos pacientes que lograron llegar a acceder a la terapéutica. Muchos de ellos esperaron 5, 6, 3, 4 años y muchos de ellos no lograron llegar al momento de tener la terapéutica y pues todos ellos con muy buena evolución y con una terapéutica que en este momento es fácil, sencilla, curativa y de gran acceso. Este es, en resumen, nuestra experiencia de descentralización, la cual va hacia todas las pautas que se están haciendo internacionalmente para lograr el acceso, el diagnóstico pronto, eficaz y que la terapéutica sea la adecuada. Representamos realmente un gran grupo de personas que están dedicadas al trabajo del apoyo para estos pacientes, el diagnóstico y el seguimiento de ellos. Perfecto. Agradecemos a todos los que han acompañado durante este módulo, que ha sido rico, lleno de experiencias y que todos formemos parte del plan de la eliminación de las hepatitis, que todos trabajemos en conjunto, que no nos miremos como países separados, sino que seamos una sola región. Agradezco a todos los conferencistas el tiempo y el esfuerzo que han puesto y agradecemos a todos. Muchas gracias por participar y estar con nosotros. Feliz día a todos. Gracias. Igual.